Bienvenidos a la Lección Divina. Qué bueno que nos acompañan como todos los días a las 3:30 de la tarde. Nos encontramos para meditar la palabra de Dios. Bueno, hoy nuestra parroquia está celebrando la fiesta del Señor de la Piedra, una imagen del ex homo de Jesús Nazareno que está en nuestro templo desde 1907 y a la cual el pueblo envigadeño tiene mucha fe. Entonces, qué bueno que nosotros hoy sigamos la programación de Magna. Tendremos la Eucaristía solemne a las 6:30 de la tarde en honor de nuestro Señor de la Piedra. Bueno, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Vamos a ir buscando ahí el texto y quienes ya hayan escuchado el Evangelio de hoy, quienes ya hayan estado en la Eucaristía, empiécennos a escribir al WhatsApp de Magna, 312-279-0170, 312-279-0170. Empiécennos a escribir sobre el texto de hoy, lo que les ha llamado la atención, su reflexión personal, las palabras importantes, los personajes. Qué bueno que todos juntos hoy meditemos la palabra. Cuando concluyó su discurso al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía un sirviente a quien estimaba mucho, que estaba enfermo, a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos judíos notables a pedirle que fuese a sanar a su sirviente. Se presentaron a Jesús y le rogaban insistentemente, alegando que se merecía ese favor. Ama a nuestra nación y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso yo tampoco me consideré digno de acercarme a ti. Pronuncia una palabra y mi muchacho quedará sano. Porque también yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va; al otro que venga, viene; a mi sirviente que haga esto, lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Una fe semejante no la he encontrado en Israel. Cuando los enviados volvieron a casa, encontraron sano al sirviente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 7 de San Lucas y hoy encontramos este texto como en dos grupos. Lo primero es las personas que acompañan a Jesús son judíos seguramente son judíos, y encontramos otro grupo, el grupo de los paganos. Y en este caso estamos hablando de los paganos desde el centurión romano, que es el que le pide a Jesús a través de unos notables judíos, como dice el texto de hoy, que sane a su siervo. Y yo quiero que pongamos la atención en el hecho de que notables judíos, gente representativa del pueblo, busque a Jesús. Probablemente eran discípulos de Jesús. ¿Qué otros notables del pueblo en la Escritura o que pertenezcan al Sanedrín o al grupo de ancianos del pueblo son seguidores de Jesús? Pues tenemos testimonio de algunos. Por ejemplo, José de Arimatea, cuando nos dice el texto que José de Arimatea pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Pero también tenemos a Nicodemo, aquel que dialoga con Jesús en el capítulo 3 de San Juan, hace un gran diálogo con Jesús. Entonces miremos que Jesús también logró tener discípulos, líderes reconocidos de los judíos, ¿no? Aunque muchos fariseos le perseguían, muchos del Sanedrín le perseguían, otros eran sus seguidores. Acordémonos también, creo que es en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, de Gamaliel, cómo defiende a los discípulos, o por lo menos dice que no se metan con los discípulos porque pueden estar entrando en una pelea con Dios. Entonces,
detrás del texto estamos viendo cómo la fe de esos paganos, de esos romanos, se ve más grande a veces que la fe del pueblo que asimismo se llama los elegidos. Cómo los que están más cerca de Dios, entre comillas, tienen tan poca fe. Porque eso es lo que resalta Jesús de este centurión, ¿no? Y de lo que él expresa. Es decir, el centurión cree que Jesús tiene tanto poder que con pronunciar una palabra bastará. Y en efecto pasa. Pero lo que da a entender este hombre es que así como él tiene a su servicio personas y cumplen sus órdenes, así todo y todos están bajo las órdenes o bajo el poder de Jesús, de Dios, que todo él lo puede realizar por su poder. 312-279-0170, 312-279-0170, para que nos empiecen a escribir al WhatsApp de Magna, y también búsquennos porque estamos en vivo en Facebook como emisora Magna Estéreo Envigado. Así es, mensajes que llegan al Facebook. Geraldine Gómez Taborda, muy buenas tardes, ya estaba triste, creí que no iban a transmitir, un abrazo, los queremos mucho. Pacho Ramírez, buenas tardes, Padre Néstor y Sandra, Dios los bendiga. Lucía Céspedes, cuando se tiene una fe bien fortalecida, lo que le pidamos al Señor, tengamos la certeza que se nos dará. Gracias a Lucía Céspedes. Les recordamos el 312-279-0170, que es la línea que también los conecta para que ustedes envíen sus mensajes. Vamos a saludar en esta tarde a Carolina. Ella se encuentra en el municipio de Itagüí y dice: quisiera ser como el centurión, con esa fe tan fuerte. Bueno, muy bien. Estábamos fijándonos en esta diferencia que se abre aquí entre la fe de los que se llaman a sí mismos el pueblo elegido de Israel y la fe de los extranjeros. En este caso estamos hablando de unos romanos. Y yo quiero que nos fijemos que la fe de este hombre se basa en la realización por la palabra. Es decir, que el poder está en la palabra de Jesús. Para los judíos es muy importante la palabra. Incluso cuando nosotros encontramos la citación de los mandamientos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, los mandamientos están encabezados por esta palabra: escucha Israel, y se empiezan a decir los mandamientos. Pero encontramos primero que nada este imperativo: escucha, escucha. Es decir, que antes de la palabra ser mandamiento, la palabra es en sí misma, es decir, es palabra, ¿no? Es algo que pronuncia la boca de Dios. Por eso ellos le atribuyen un poder tal que nosotros nos vamos ahí al libro del Génesis y nos damos cuenta que Dios hace por la palabra. Siempre se repite en el libro del Génesis, en los relatos de la creación: y dijo Dios, y dijo Dios. Esto quiere decir que la palabra de Dios es creadora, que la palabra de Dios tiene poder. Por eso, entonces, también tenemos que encontrar la relación del Evangelio de hoy cuando este centurión sabe y cree que por la palabra de Jesús él puede sanar a su siervo. Es decir, la palabra de Dios tiene un poder particular y por eso él piensa que su siervo se puede sanar. Y si nosotros nos fijamos en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, se le da al Hijo de Dios o al Verbo como el denominativo palabra, verbo y palabra. La palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús es el verbo del Padre, es la palabra del Padre. Eso tiene una fuerza particular porque es a través de la palabra que se da la creación, que Dios tiene la capacidad de crear. Vamos a leer los mensajes de los oyentes. Por muchos problemas que tengamos en nuestra vida, el Señor nunca nos dejará solos. Hay que tener fe y esta debe ser tan fuerte como la roca. Feliz tarde
Siempre a apoyarnos en el Señor y buscar su camino en la palabra. Eucaristía es el ejemplo. Gracias a nuestra oyente. Nos envían un mensaje de voz. Vamos a compartirlo. Buenas tardes. A mí me llama la atención en sí todo el texto, la fe del centurión, y también me llama la atención la oración de intercesión, en donde todos oramos por todos, entonces es muy bello. Bueno, gracias a nuestra oyente Dora González. Hola, me llama la atención que a veces por creencias preestablecidas nos impide creer, y el centurión le dice a Jesús: una palabra tuya puede salvar. Que Jesús nos sane y que nosotros creamos en Dios. Marta de Itagüí también deja su mensaje. Buenas tardes, Padre Néstor Alejandro y Milena. Mi reflexión para esta tarde es que, por ejemplo, que el centurión reconocía que a todos nos mandan a una misión. Entonces, la misión de él era preocuparse pues por los soldados, por todas las y todo. Entonces, si se enfermaba un soldado, él estaba pendiente y toda la cosa. Porque como él le dijo, yo también tengo personas a mi mando y yo los mando y ellos van y ellos ven. O sea, lo traigo a este tiempo, que los gobernantes los gobernantes deben de tener también, así por ejemplo, deben de tenerlo a él, principalmente. Dios es todo, porque ellos nos mandan a la misión, a esa misión del mundo, de estar pendientes y a los sacerdotes y al Papa y a todos los sacerdotes son los encargados de las cosas de Dios. Entonces, esa es mi reflexión. Que tengan un santo y feliz día, que la Virgen los acompañe. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los que nos van escribiendo. 312-279-0170. Es el momento de sacar el cuaderno de la Lección Divina y actualizar esta palabra. Yo creo que podríamos hacer varias reflexiones a través de la lectura de este texto. ¿Cuánto creemos en el poder de lo que Dios dice? Lo que Dios dice, lo que Dios me ha dicho, lo que yo leo en la Escritura, es verdad para mí. Yo lo creo, yo estoy seguro, estoy convencido. De lo contrario, ¿dónde está mi fe? Porque acuérdense que estamos hablando de la fe que tenía este hombre en el poder de la palabra de Jesús. Yo creo que a veces nosotros oramos, sí, y lo hacemos como asiduamente, fielmente, todos los días, pero nos falta fuerza y fe en la oración, y nos falta también fe y confianza en la respuesta de Dios, es decir, en su palabra. Si nosotros oramos pidiendo a Dios algo, creemos también que su palabra es una respuesta. A veces queremos que Dios nos hable con signos muy tangibles, que se nos manifieste vivamente. ¿Qué más signo que la palabra que Él nos da diariamente en la Eucaristía? Y si nosotros nos negamos a escuchar, nos negaremos a ver la obra de Dios. Quiere decir que nuestra fe es inoperante, no es dinámica, que es una fe que yo tengo de tradición, que es una fe que yo tengo porque no me gusta quedarme sin ir a la iglesia o faltar a una tradición, pero no es una fe que es dinámica, que está en movimiento, que espera una respuesta de Dios y que la busca en la palabra de Dios. 312-279-0170. En Facebook más reporte de sintonía. Amanda Álvarez nos está viendo por Facebook, gracias. Luzcano, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe y en la humildad. Amén. Por acá también tenemos a Pacho Ramírez. El cumplimiento de las enseñanzas de Jesús y la fe puesta en Dios nos lleva a reflexionar y cambiar la vida, dando buen testimonio de obediencia. María Cristina Murillo García, buenas tardes para todos, gracias por evangelizarnos.
También queremos saludar a Daniela, que también está en la sintonía. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado, nos van escribiendo, a todas las personas que están sintonizando 97.6 FM. Apuntemos en nuestro cuaderno de la Lección Divina, nuestra reflexión de hoy. Vamos a escuchar otro mensaje. Ella es Kelimar Vargas Restrepo. Muy buenas tardes, familia Magna. Este evangelio nos invita a tener esa fe que se espera, la convicción de lo que no se ve, así como el centurión que no dudó en creer lo que esperaba de Jesús, esa sanación para su criado. Así debemos ser nosotros, tener esa confianza en Jesús de que Él todo lo hace posible. Feliz y bendecida tarde. Bueno, muchas gracias a Kelly y a todos los que nos van escribiendo. Hagamos esta palabra concreta esta tarde. El Señor nos está haciendo un llamado muy claro: creer en el poder de su palabra, creer que las promesas de su palabra se cumplen. Incluso eso es un resumen de lo que es el Antiguo Testamento. Es una promesa de Dios, es una palabra de Dios que llega a su cumplimiento en Jesús. Y si nosotros tuviéramos la capacidad de meternos en esa palabra y vernos tocados por ella, sabríamos que lo que le pedimos a Dios o lo que Dios nos ha prometido, Él nos lo cumplirá a su tiempo, cuando nos convenga, cuando sea para nuestro bien. Por eso nuestra oración no puede ser desesperada, ni nuestra oración puede ser una exigencia a Dios. Tiene que ser un diálogo con serenidad profunda. La oración nunca me puede dejar lleno de angustia, de tristezas, de desazón. No, me tiene que dar antes esperanza. Gracias a todos los que se han unido con nosotros en este ratico. Recordemos que a las 6:30 tendremos la Eucaristía solemne dedicada en honor al Señor de la Piedra, que es una imagen traída en Envigado en 1907 y muy venerada por nuestro pueblo. A todos un abrazo, Dios los bendiga, nos encontramos mañana. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieres.